Bueno, hola a todos. Hoy vamos a dar el último tutorial, el número 12, que se refiere a vacunas. Espero que hayan tenido una buena cursada, que hayan aprobado y en especial que lo más importante es que hayan llevado consigo el aprendizaje suficiente que luego en su futura desempeño lo puedan utilizar y se acuerden que la cursada les sirvió. Bien, bueno, ahora vamos a hablar en realidad sobre el tutorial número 2, pero vamos a hacer vamos a dar una serie de conceptos para entender mejor qué es lo que significa la vacunación o la vacuna. En este caso vamos a decir que la vacunación e inmunización obviamente no es lo mismo. La vacunación, ¿qué es? Es la inducción deliberada de una respuesta inmune protectora. ¿Y la finalidad cuál es? Es prevenir una infección. En cambio, el término inmunización se utiliza en un contexto biológico para inducir una fuerte respuesta inmune sin tener en cuenta si hay o no protección. Y la inmunización puede ser activa o pasiva. Una inmunización activa es la inducción de una respuesta inmune primaria o secundaria cuando ésta está dirigida a buscar la protección del huésped. Se lo considera una vacunación, genera memoria, induce células de memoria como los LT y LB. Una inmunización pasiva. Y bueno, la inmunización pasiva se refiere a la transferencia de inmunidad temporal mediante la administración de anticuerpos o antitoxinas preformadas en otros organismos, en cuyo caso es artificial. En la inmunización pasiva no hay respuesta inmunológica por parte del huésped. La inmunización pasiva natural es la transferencia de anticuerpos maternos al feto. Es la transferencia mediante inyección de anticuerpos procedente de donadores sanos o de animales hiperinmunizados, y eso dura en circulación 28 días y puede tener efectos adversos, por ejemplo, enfermedad del suero, alergia, anticuerpos que bloquean el efecto del anticuerpo monoclonal. ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Bueno, es el control de las infecciones. Se usa como estrategia que ayuda al sistema inmune para generar células de memoria, inducir anticuerpos del isotipo IgG, una respuesta inmune protectora efectiva para prevenir una enfermedad infecciosa. ¿Qué es inmunógeno? Bueno, sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. ¿Qué es un antígeno? Bueno, antígeno es sustancia que se combina específicamente con el anticuerpo o con el receptor de células T. Acuérdense que también habíamos dicho en la primera parte que los antígenos tienen que ser una molécula externa al organismo, tiene que tener un peso molecular mayor a 6.000 Dalton y además tiene que tener una conformación compleja. Bueno, antígeno timo dependiente. Bueno, es necesaria en estos casos los timos dependientes la cooperación de linfocitos T para la producción de anticuerpos. Son proteínas y son capaces de producir respuesta inmune por anticuerpos de todos los isotipos y generar también memoria inmunológica. En cambio, el antígeno timo independiente puede ser timo independiente 1, son los lipopolisacáridos bacterianos, pueden inducir respuestas por anticuerpos IgM, IgG2 e IgG3, en ausencia de células T y de macrófago, es decir, que no necesitan cooperación T. Los timo independientes de tipo 2 son macromoléculas con unidades a repetición, como polisacáridos de neumococo tipo 3, y dependen de macrófagos para inducir una respuesta inmune. Aunque son independientes de los linfocitos T, las citoquinas TH pueden amplificar las respuestas inducidas por estos antígenos, los cuales pueden inducir la formación de anticuerpos de isotipo IgM o IgG3
Y la diferencia entre T dependiente y T, T independiente de tipo 2 es que estos últimos no requieren un contacto directo entre los linfocitos B y T, indicando citoquinas solubles de tipo Th1 que pueden ser producidas por NK, la célula de NK. Bien, otros conceptos importantes son los actenos, que son moléculas de bajo peso molecular que requieren de una proteína acarreadora para ser inmunógenas. Los ayudantes se utilizan en vacunas de tipo, que no inactivas, o sea que el virus, la bacteria, están totalmente muertas. ¿Y qué son? Sustancias utilizadas para mejorar la inmunogenicidad y tienen especial función primordial en las vacunas no vivas, que es la modular la activación del sistema inmune innato e iniciar la respuesta inmune. Antígenos inmunodominantes, son aquellos cuyos epitopes presentan una inmunogenicidad más alta y por lo tanto induce una respuesta inmune mayor. La respuesta inmune hacia estos antígenos no necesariamente es protector. Y superantígenos son proteínas de bacterias como las exotoxinas, estreptococo del estafilococo o de virus que tienen la capacidad de estimular los linfocitos T sin necesidad de que el TCR reconozca el epitope asociado a las moléculas de CMH y se llaman super. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune que estimulan es más potente que la inducida por antígenos convencionales. Bien, ahora nosotros vamos a presentar un concepto que, por ejemplo, cuando introducimos la inyección para, la vacuna, lo que realizamos es la administración de esta, es a través de la ruta parenteral, ¿no es cierto? Que esto incluye 3 rutas o 3 vías distintas que pueden ser intramuscular, subcutánea o intradérmica. Ahora bien, esto lo vamos a definir cuando durante la inmunogenicidad en fases iniciales de los ensayos clínicos, cuando se elige, la vía de administrar, o sea, cómo vamos a introducir la vacuna. Eso va a depender del estudio que estemos haciendo y las pruebas correspondientes. En general, las inmunizaciones por vía intradérmicas es la que generan una mayor respuesta inmunitaria. Mientras que las inmunizaciones vía subcutánea e intramuscular, ambas inducen una respuesta muy parecidas, muy similares. El motivo de que la intradermo sea, de una respuesta inmune mayor, ¿y por qué es? Es porque hay alta concentración de células dendríticas que se encuentran en la dermis. Entonces, por eso es que induce mayor respuesta. Pero ¿qué ocurre? Esto trae o provoca reacciones adversas locales más serias. Por lo tanto, se opta por las otras dos. En general, la CDC recomienda que las vacunas inactivadas que contienen adyuvantes se administre por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque la subcutánea genera granulomas, induración y irritación local. Ahora bien, la primera señal de activación
es la inyección. ¿Y eso qué provoca? Provoca un daño en el epitelio. O sea, ¿qué hace? Rompe la barrera del sistema inmunitario innato. ¿Esto qué crea? Crea alarma, señales de alarma, con lo cual se van a generar, producto del epitelio, va a generar moléculas denominadas alarminas, que son las catecidinas y las defensinas. Estas moléculas lo que hacen actúan como mediadores quimiotácticos. Lo que van a hacer es atraer hacia el lugar de la inyección diferentes tipos de células, entre ellas las células dendríticas o las que están en ese lugar, que son células de Langerhans. Y estas van a actuar como células presentadoras de antígeno. Entonces, una vez que estas células presentadoras de antígeno capturan el antígeno en la epidermis, ¿qué hacen? Estas están inmaduras, van madurando a medida que se pone en contacto con el antígeno y con todos los ayudantes que presenta esta vacuna, y van dirigiéndose hacia ¿dónde? Hacia el ganglio, generando maduración de las células dendríticas. Entonces ahí vamos a ver que va a haber una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque en el ganglio, ¿qué va a pasar en el ganglio? Una vez que estas células dendríticas con el antígeno vacunal ingresa en el ganglio linfático, se produce una serie de acontecimientos que ustedes, ya saben. Se va a producir una sinapsis entre la célula dendrítica y el linfocito T virgen. ¿En dónde? En la paracorteza. Una vez que se produce esa sinapsis, ¿qué va a pasar? La activación de ese linfocito T va a hacer que migre hacia una zona del linfocito B del ganglio, activando estas células que comienzan a proliferar formando el centro germinal, folículo secundario. Que esto es una señal que da o que la respuesta inmune se ha iniciado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez activado el linfocito B, comienzan los centros germinales una proliferación de linfocitos B, que van a sufrir fenómenos claves. Por ejemplo, se va a producir una tasa alta de mutaciones a nivel genético en las regiones variables que van a codificar para las inmunoglobulinas. ¿Eso cómo se llama? Se llama hipermutación somática. Esto va a permitir seleccionar de entre todos los linfocitos que proliferan aquellos que reconozcan los antígenos vacunales con mayor afinidad. Y por otro lado, se va a producir recombinaciones a nivel genético, pero ¿en dónde? En la región de cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que van a suponer un cambio en el isotipo, ya sea de IgMD a IgG, IgA, IgE, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que las células B son activadas en el ganglio, van a elegir dos destinos. El destino, ¿cuál va a ser? Evolucionar a células plasmáticas productoras de anticuerpos que migrarán a la médula ósea y desde allí van a secretar miles de moléculas de anticuerpos específicos y que entrarán a la circulación. O bien se diferenciarán en células B de memoria circulantes de larga duración que portan un receptor en su membrana en alta afinidad para el antígeno específico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál va a ser esa respuesta T?
nuevamente, tras la activación del linfocito T virgen por parte de las células dendríticas, los LT activados van a activar a las células B, como ya vimos en el ganglio, y por otro lado se convierten en linfocitos T efectores, productores de citoquinas. Los linfocitos T efectores salen del ganglio y migran hacia el sitio de la infección, atraídos por el gradiente de quimiotácticos liberado. Una vez allí comienzan a liberar citoquinas, activando otros tipos celulares como los T citotóxicos, NK, macrófagos, etcétera, etcétera. Una parte de los linfocitos T activados se diferenciarán en ¿qué? En linfocitos T de memoria circulante a la espera de un nuevo encuentro con el antígeno. Bueno, a ver, ahora nosotros vamos específicamente a ver cuáles son esos mecanismos, digamos, efectores de la vacuna. Entonces, una vez activados tanto los linfocitos B como los linfocitos T, van a entrar en un ciclo de división celular, o sea, lo que se va a generar es una proliferación clonal. Y se van a diferenciar en linfocitos efectores. Y las funciones efectoras adquieren los linfocitos T, consisten en la capacidad de activar macrófagos y la cooperación con los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Y capacidad de eliminar las células dianas infectadas por los virus, o por el virus en este caso, ¿no? Entonces, los linfocitos T pueden diferenciarse a lo largo de vías diferentes para producir subpoblaciones diferentes. Y los linfocitos B activados también proliferan extensamente en el centro germinal del ganglio, y algunos de ellos se diferenciarán en células plasmáticas productoras de anticuerpos que se alojarán por largos periodos de tiempo en la médula ósea. Muy bien, ahora, bueno, esto es con respecto a básicamente digamos a lo que produce la vacuna, cómo se va activando el sistema inmune a través de la incorporación de esta vacuna. Ahora bien, los mecanismos efectores inducidos por la vacuna, tenemos anticuerpos que previenen y reducen las infecciones, eliminando el patógeno extracelular mediante varias formas. La unión a los sitios enzimáticos activos de las toxinas y evitando su difusión por el organismo. Neutralizando la replicación viral, por ejemplo, evitan la unión del virus y la entrada al interior celular. Ozonizando las bacterias extracelulares y activando la fagocitosis por parte de macrófagos y neutrófilos y activando la cascada del sistema de complemento. En cuanto a los linfocitos T CD8, no previenen la infección, pero reducen y controlan y eliminan patógenos intracelulares mediante, ¿qué cosa? Eliminando directamente las células infectadas a través de la liberación de las enzimas líticas como granzimas perforinas, y además lo que hacen es indirectamente liberando citoquinas antimicrobianas. Los linfocitos TCD4 no previenen la infección, pero reducen y controlan y eliminan patógenos intra y extracelular según la capacidad de producir citoquinas y patrón de migración. Y, por ejemplo, tienen distintas o principales subpoblaciones, que son los TFH, que producen principalmente interleuquina 21 y proporcionan soportes a los linfocitos B, el TH1, bueno, como ustedes ya saben, productores de interferón gamma,
factores de necrosis tumoral alfa-beta e interleuquina 2, implicados, bueno, en muchas situaciones. Los TH2, productores de interleuquina 4, 5, 13, implicados en la defensa frente a patógenos extracelulares. Los linfocitos T helper 9, productores de interleuquina 9, implicados también en la defensa de patógenos extracelular. El TH17, productores de interleuquina 17, 22 y 26, implicados en defensa en las mucosas, streptococos, pneumoniaes, bordetella, pertussis, bueno, y la micobacteria tuberculosis. De tal manera que lo que podemos sí decir es el concepto de memoria inmunológica. ¿Qué es el concepto de memoria inmunológica? Lo que sí vemos es, con la desaparición de la fuente de antígeno que inició su producción, la inmensa mayoría de los linfocitos efectores son eliminados mediante mecanismos de apoptosis. Sin embargo, mantiene una fracción de células que responden al antígeno. Presentan mayor afinidad para este, y formando el compartimento de células de memoria, que persiste para desencadenar una respuesta inmunitaria secundaria más rápida y eficaz, frente al encuentro nuevamente de ese antígeno en posteriores situaciones. Bueno, ¿cuál es la característica de la respuesta de linfocitos B de memoria? Bueno, los linfocitos B de memoria se generan durante la respuesta primaria a vacunas T dependientes, acuérdense, y estas células persisten en ausencia del antígeno, pero no producen anticuerpos, por lo tanto, no protegen, a menos que se produzca la reexposición al antígeno que conduce a su diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Este es el concepto de, digamos, la inmunidad de memoria. ¿Qué pasa? La persistencia del antígeno en la superficie de las células de los folículos puede contribuir a la duración de la memoria inmunológica. Los linfocitos B de memoria pueden sobrevivir por periodos prolongados de tiempo, varias décadas, a través de mecanismos de activación de homeostasis policlonal. Esto va a generar digamos, como dijimos anteriormente, la persistencia de esta memoria inmunológica. Bueno, vamos a ver el concepto ahí sí de la respuesta de linfocitos T de memoria. La memoria inmunológica es esencial para la eficacia, obviamente. Si no hay memoria inmunológica, no tiene sentido la vacunación. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, va a depender de factores principales como los linfocitos T de memoria, que frecuentemente estos linfocitos reflejan directamente la magnitud de la expansión de los linfocitos T inicial y su concentración posterior, durante los cuales unas pocas células se diferencian hacia linfocitos T de memoria. Se han identificado en realidad tres tipos principales de linfocitos T de memoria: linfocito de memoria central, linfocito de memoria efectora y linfocito de memoria residentes. Los centrales preferentemente circulan hacia los ganglios linfáticos y la médula ósea y no muestran capacidad citotóxica, pero tienen gran capacidad de proliferación. Y su función es reconocer antígenos en los ganglios linfáticos presentados por las células presentadoras de antígenos, y rápidamente expandirse y diferenciarse, generando una ola de linfocitos T efectores.
Los linfocitos T de memoria efectores conservan un alto potencial citotóxico que les permite reconocer inmediatamente al patógeno. Normalmente no se encuentran en los ganglios linfáticos y circulan entre la sangre y los órganos no linfoides, buscando o escaneando los tejidos en busca de péptidos microbianos específicos. Y los T de memoria residentes permanecen asentados en el interior de órganos como el intestino, los pulmones y la piel. Y papel central en la protección frente a infecciones de la mucosa. Por lo que las nuevas estrategias vacunales están mirando en ese aspecto. Ahora sí, vamos a la filmina que tenemos presentada en este momento, que es la respuesta inmunitaria primaria y secundaria al antígeno vacunal. Entonces, la exposición primaria de los linfocitos T y B virgen al patógeno o al antígeno vacunal resulta en un rápido incremento en el número de células específicas para el antígeno. A medida que el patógeno es eliminado, porque una vez que se va generando anticuerpos, estos van atacando justamente a ese antígeno. Entonces, lo que se produce es una veloz contracción de la población por apoptosis. O sea, se van eliminando las células también por apoptosis. Sin embargo, un pequeño número de células específicas para el antígeno sobreviven. Y estos son mantenidos durante largos periodos de tiempo como linfocitos de memoria. Ahora bien, estas poblaciones rápidamente se expanden tras la reexposición al antígeno y son capaces de proporcionar protección y eliminar rápidamente al patógeno en el lugar de la infección. Bueno, eso es con respecto a las diferentes respuestas inmunológicas. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de los casos clínicos. El caso clínico 1. Bueno, una familia compuesta por la madre, neonato, y el padre van a viajar a una zona endémica de fiebre amarilla por 3 años por razones laborales, para los cuales los viajeros no tienen protección para esa infección. Entonces, ustedes deberían saber, de acuerdo a estas preguntas, qué se tiene que hacer. ¿Qué indicación hay que darle a esos 3 integrantes para protegerlos? Describa el proceso, clasifique consideraciones en cada caso, el perfil inmunológico que se intenta lograr con la vacunación, si en el transcurso de la llegada al lugar la madre contrae hepatitis B, no habiendo vacunado al neonato contra esa infección. ¿Qué recaudos hay que tomar con el neonato? Bueno, vamos primeramente a describir qué es la fiebre amarilla. Es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes. La forma grave se caracteriza por daño hepático, renal, miocárdico, así también como hemorragia, y tiene alta mortalidad. Bueno, el virus es un genoma que es un ARN monocatenario de polaridad positiva, tiene una envoltura de capa bilipídica, mide 40-60 nanómetros, capaz de replicarse en el citoplasma de las células infectadas. En fin, ahí tienen el genoma. Ahora bien, ¿cuál es el periodo de infección? Bueno, los síntomas que tiene: fiebre elevada, escalofríos, cefalea, náuseas. El laboratorio presenta un hemograma con leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda inicial, luego leucopenia con linfocitosis
y desviación a la izquierda, tercera, cuarto día, más eosinopenia, hematocrito elevado, porque hay una hemoconcentración, transaminasas elevadas, TGO, TGP, ¿qué más? Urea y creatinina, aumentadas en las formas graves. La creatinina puede aumentar hasta de 3 a 12 miligramos por decilitro, la amilasa también en un aumento significativo. En la orina lo que se ve es proteinuria, hematuria, cilindros. Bueno, esto se determina, el diagnóstico serológico se hace por ELISA, ensayo inmunoenzimático de captura de IgM, diagnóstico histopatológico de hígado, necrosis medio-zonal, de lóbulos hepáticos, en fin, y la inmunohistoquímica, detección de antígenos virales en tejidos, utilizando anticuerpos policlonal, marcado con una enzima que es la fosfatasa alcalina o peroxidasa. También se hace la reacción de cadena de polimerasa. En fin, todo eso para detectar, digamos, si contraje la fiebre amarilla. Ahora bien, ¿qué contraindicaciones presenta esta vacuna? Bueno, en edad igual a mayores o igual de 60 años, embarazo, lactancia, las mujeres que están en periodo de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses exclusivos, podrán transmitir a sus hijos el virus vacunal a través de la leche. ¿Qué otra contraindicación? Bueno, que si uno es alérgico a los determinados componentes, como por ejemplo huevos de gallina y sus derivados, y a los antibióticos neomicina y streptomicina, porque esto es lo que contiene la vacuna. También si vos tenés o si una persona tiene recuento de linfocitos CD4 menor a 200 por milímetros cúbicos, tampoco es aconsejable vacunar. Enfermedades de timo, bueno, todo aquello que no tenga bien desarrollado el timo o que tenga timomas, ya sea benignos o malignos, tumores malignos o inmunodeficiencias primarias, o trasplantes o tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores, eso no tienen que vacunarse. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la vacuna se puede aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna, pero en sitios diferentes. ¿Por qué? Porque, digamos, el antígeno va a ir a distintos ganglios. Si aplicamos los brazos diferentes, van a ir a distintos ganglios. En el caso de vacunas de virus vivos atenuados, este es el caso de la fiebre amarilla, si no se aplican simultáneamente con otras vacunas, hay que sí respetar un intervalo de al menos 28 días entre una aplicación y la otra. Bien, eso con respecto a la fiebre amarilla. Entonces hay que decidir qué se hace con esas 3 personas. Bueno, obviamente al neonato no hay que vacunarlo, al padre sí y a la madre también. Dijimos que la madre, en el transcurso del viaje, se le detecta hepatitis. ¿Qué es la hepatitis B? Bueno, es una infección o enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser infección viral, bacteriana, etcétera, etcétera, pero nosotros, la que uno es más, la que más uno se contrae es la viral. Pero bueno, también puede ser autoinmune o tóxica por alcohol, venenos o fármacos. Es dependiendo de su etiología, una enfermedad también, obviamente, de transmisión sexual. Ahora bien, vamos a ver en qué consiste y cuáles son los antígenos y anticuerpos que se producen en la hepatitis B. Entonces, dijimos que la hepatitis B es causada por un virus ADN que logra replicarse gracias a su ADN polimerasa con su actividad adicional como la transcriptasa inversa y se transmite por vía parenteral.
se multiplica en el hígado, pero puede estar presente fuera de él. Sus partículas víricas son el antígeno australiano o el antígeno de superficie, que es una proteína de la envoltura y que se expresa en la superficie del virión. Es producto del gen S, que puede tener varios genotipos. El antígeno central o core se expresa en la superficie de la nucleocápside y es codificada por el gen C en su región central. No lo encontramos en el suero porque carece de péptido señalizador para hacerse soluble. El antígeno E, que es una proteína soluble de la nucleocápside, es también producto del gen C, pero esta vez es codificada desde su región precentral. El gen es el mismo que en el antígeno core, pero la región en la que se inicia la transcripción es distinta, ya que el gen posee dos codones de iniciación. Dependiendo de por cuál se empiece, se producirá una u otra proteína. El antígeno E puede encontrarse en suero porque tras su síntesis se asocia a un péptido señalizador que lo fija al retículo endoplásmico liso. Entonces, el virus de la hepatitis B, tras la infección, el primer marcador que se encuentra en suero es el antígeno australiano, el antígeno de superficie HBS antígeno, que se eleva antes de que la infección tenga expresión clínica. Presenta ictericia o puede presentar ictericia y otros síntomas, y disminuye y desaparece al cabo aproximadamente de 1 o 2 meses de la aparición de la ictericia, al tiempo que aumenta el anticuerpo contra el antígeno S, obviamente, que es el anti-HBS, que persiste indefinidamente y protege frente a la reinfección por este virus. Perdón, se me va. Bueno, ahora vemos, nosotros para determinar si la infección es aguda o crónica se debe determinar el tipo de inmunoglobulina del anticuerpo, o sea que aguda la que los presenta de tipo IgM, anti-HBs, y crónica la que los presenta de tipo IgG, anti-HBs. Ahora bien, bueno, ahí tenemos la descripción de, digamos, cómo está representado cada uno de los antígenos. La IgM anti-HBs es un anticuerpo que aparece en personas en el momento de la enfermedad aguda e indica infección reciente con el virus. En general es detectable durante 4 a 6 meses después de la aparición de la enfermedad y es el mejor marcador serológico para detectar la infección aguda, ¿no? Un resultado negativo para IgM anti-HBs junto con una prueba positiva para el antígeno HBs en una sola muestra de sangre es consistente con una infección crónica por el virus, ¿no?, de la hepatitis B. El antígeno E es un antígeno que se encuentra en el núcleo del virus. Es un marcador útil asociado fuertemente con el número de partículas del virus en el suero infeccioso. Indica un mayor riesgo de infectividad. Es decir, que si cuanto más tenga este antígeno, voy a estar en riesgo de infección. Entonces, el anti-HBs
es un anticuerpo que se desarrolla en respuesta a antígeno de la superficie de hepatitis B. Es un anticuerpo protector neutralizando o neutralizador. La presencia de este anticuerpo después de la infección aguda por el virus indica recuperación y la inmunidad contra la reinfección. Este también se puede encontrar en la sangre después de la vacunación, ¿no?, contra la hepatitis B, o después de la hepatitis B o la administración de las inmunoglobulinas de pacientes que hayan tenido la hepatitis. Bueno, esto ya lo vimos al principio. El suero hiperinmune, lo que se hace es hacer la digestión con pepsina, y ahí obtenemos el FAB doble. Y si yo, por ejemplo, quiero utilizar suero hiperinmune de hepatitis B, por ejemplo, lo que hago es inyectar a un animal grande, por ejemplo vaca, burro, caballo, la hepatitis a través de varias vacunas. Eso me van a generar anticuerpos, y esos anticuerpos, una vez que se separan y se purifican, lo hago digestionar con pepsina y voy a obtener ese anticuerpo, ese FAB, con el anticuerpo específico al virus de la hepatitis B. Y bueno, y esto lo voy a incorporar a un paciente que tenga hepatitis B para tratar de eliminar todo el antígeno. Se me va a pegar en el FAB el antígeno del virus, y de esa forma trato de obviamente de digamos, eliminar. Después, una vez que yo hago eso, le incorporo este anticuerpo, que en circulación me dura 28 días aproximadamente. Entonces yo me aseguro que toda la circulación de ese anticuerpo que estoy incorporando va a tratar de eliminar todo el antígeno posible. Luego, al neonato, lo que hago es darle la vacuna de la hepatitis, y bueno, y después, como medidas preventivas, lo que hago también es que no tome leche de la madre, etcétera, etcétera, y tratar que no esté tanto en contacto para que no, por la saliva y demás, que no contagie al neonato. Y de esa forma, yo, una vez que le incorporé el suero hiperinmune o el HIG, de esa forma me aseguro, no sé si me aseguro si el neonato se contagió, pero bueno, después vacuno y bueno, veo qué sucede. En general, también eso se hace con las personas que se contraen hepatitis B, que estando embarazada en el 6º mes. Entonces, bueno, una vez que nace el neonato, nace el bebé, en ese caso ahí se incorpora este suero hiperinmune, y después se lo vacuna correspondientemente. Bueno, acerca de la vacuna de hepatitis B, es un tipo de vacuna contra la hepatitis B. Se utiliza, en Estados Unidos y acá también, es producida por ADN recombinante. La vacuna se hace mediante la inserción de el virus. Se lo coloca en levadura. Luego las levaduras van a producir el antígeno de superficie, y una vez que haya una producción importante, lo que hace es se purifica y se utiliza para hacer la vacuna contra hepatitis B. Esto se traduce, digamos, en la siguiente, o sea, una vez que hay una producción y una purificación, bueno, esto se va a traducir luego en las vacunas correspondientes. Bueno, hay dos tipos de vacuna en este momento, pero bueno, lo importante es
que las vacunas, tanto una como otra, presentan como adyuvante, una contiene sulfato de hidroxifosfato de aluminio y la otra hidróxido de aluminio. Bueno, bien. Ahora vamos a ver el otro caso clínico, que sería un niño de 5 años, es vacunado por primera vez con la vacuna bivalente de proteína de membrana externa de meningitis. Bueno, la característica no importa. Y polisacárido capsulado de N-meningitis 0 grupo C. Es una vacuna antimeningocóxica BC. Entonces, una vez que se vacunó, la madre refiere que a las 48 horas de la aplicación presentó fiebre elevada de 40 grados, llanto excesivo, irritabilidad, con aparición de manchas rojas, que eso es petequias, cerca del sitio de aplicación. Los síntomas cedieron, solo recibió paracetamol. Entonces, dentro de todo esto, se le hacen una serie de preguntas, que una de ellas es ¿qué significa ESAVI? ¿Cómo actuar cuando se está frente a un ESAVI? ¿Cuál es la clasificación? Hay que aplicar la segunda dosis. Esta vacuna está hecha a base de polisacáridos. Provoca protección con memoria inmunológica. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, esto en forma presencial se hace una serie de debates, pero bueno, acá voy a explicar brevemente qué es un ESAVI, la clasificación, y bueno, si después en la charla del tutorial vienen, bueno, ahí le explico bien cómo sería, digamos, si hay que aplicar la segunda dosis. Al ser una vacuna de polisacáridos, ¿qué ocurriría? ¿Genera memoria inmunológica? Bueno, eso en la teoría lo tienen que saber, y por ahí en el tutorial del lunes se los explico. Bueno, vacunas conjugadas. Bueno, son vacunas compuestas por dos partes, polisacáridos y proteínas. Esto sería un carrier, en donde ahí sí se produce una presentación a través de linfocitos T dependiente, que ahí sí va a generar, inmunidad o memoria inmunológica. De la otra forma, con polisacáridos solo no pasaría eso, pues ya vimos los antígenos T independientes, ¿qué ocurre, no? En general es engañar al sistema inmune para producir anticuerpos, especialmente en niños menores de 2 años. Eso ya lo vieron. ¿Cuál es la problemática que tienen estos chicos? ¿Por qué no pueden generar, anticuerpos? O generan, pero no bien específicamente. ¿Cuáles son? Acuérdense, B1, B2 en fin, eso ya lo vieron y no me voy a detener en eso, pero sí ténganlo en cuenta, pues los voy a tomar. Eso voy a tomar, voy a hacer, la correlación de las vacunas con qué pasa con el sistema inmune o qué pasa con los linfocitos B de estos chicos. ESAVI es el efecto adverso supuestamente atribuible a las vacunas e inmunización. El cuadro clínico que aparece luego de la administración de una vacuna que puede atribuirse a la misma. Un ESAVI severo es aquel evento que resulta en hospitalización, obviamente en fallecimiento, y estos son los que se notifican obligatoriamente de vigilancia. Un sistema de vigilancia en vacunas requiere de una fluida comunicación entre los programas de vacunación, los servicios de salud donde se aplican la vacuna, los profesionales y la autoridad regulatoria de la ANMAT. Bueno, la clasificación es por su gravedad, leve, reacciones menores no requieren hospitalización,
situaciones más tolerables. Moderada requiere cambios de terapia medicamentosa, hay malestar general, hay interferencia en la actividad usual. Grave, causa daño permanente, prolonga hospitalización o requiere cuidados médicos intensivos, acción incapacitante con inhabilidad para trabajar o realizar actividades usuales, y letales, son directamente lo que contribuyen a la muerte. Por su relación causal, ante la relación causal entre la aplicación de la vacuna y la enfermedad, puede demostrarse que la reacción surgió con una frecuencia más entre quienes reciben la vacuna y los grupos de control. Evento coincidente, cuando el evento definitivamente no está relacionado con la vacuna, y eventos relacionados con la vacuna, que pueden ser los eventos relacionados con el proceso de manejo de la vacuna, eventos relacionados con los componentes propios de la vacuna, y eventos no concluyentes, cuando la evidencia disponible no está determinada y la etiología del evento. ¿Qué sabe y debe comunicarse? Todos los casos de linfoadenitis, por ejemplo, la BCG, todos los abscesos en el sitio de inyección, todas las muertes que se consideren por las vacunas, todos los casos que se tenga que hospitalizar, casos severos que se crean por las vacunas, todos los eventos que afecten a grupos de personas, toda situación durante la inmunización que puede haber motivo o motivado esta situación adversa. ¿Quién tiene que notificar? Médicos, enfermeros, agentes sanitarios, etcétera, etcétera. Hasta acá es todo lo que tendrían que saber de este tutorial. Y esta es la conclusión de este tutorial. Y lo que sí les voy a desear es que tengan un final importante, y de esa forma nos estaremos viendo con algunos en el final. Adiós, chicos, suerte.